Buenas noches, hermanos. Bien, pues vamos a comenzar con esta clase. Se llama La vida en el Espíritu. Y vamos a ver, el tema de hoy se llama El impulso del Espíritu. Y vamos a empezar orando. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta bendición que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor. De poder estar aquí, mi Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Ponemos esta hora, esta clase, Señor, en tus preciosas manos. A cada uno de mis hermanos, Señor, a los estudiantes que están ingresando, Señor, que son de nuevo ingreso. Gracias, mi Dios, háblanos. Queremos, Señor, que tú nos bendigas con tu palabra, aprovechar bien este tiempo, Señor. Depositamos nuestras vidas en tus manos, Señor, y rogamos que seas tú, Señor, el que haga la obra, el que nos ministre, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén. Pues esta es la segunda parte de la materia, de la clase La vida en el Espíritu, y los que son de nuevo ingreso, les recomiendo que escuchen el anterior, ¿sale? Bien, vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas 4, 1. Y pues vamos a tomar tiempo en estudiar este tema. Así que hay muchas cosas que no vamos a alcanzar a ver hoy, pero pues vamos a tener 11 clases para poder estudiarlas. ¿Está bien? Dice Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. El tema es el impulso del Espíritu. Esta palabra fue llevado, o la palabra llevado, significa que fue propiamente guiado. Significa que fue conducido por el Espíritu Santo, que fue inducido también, se puede traducir, y también se traduce como mandar o dar una orden. Y habla la palabra llevado de realizar voluntariamente una acción o curso de acción debido al efecto de una influencia, en este caso del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando hablamos acerca del impulso del Espíritu, es una guía, es una inducción que hace el Espíritu Santo y que nunca nos va a obligar, nunca nos va a hacer mover nuestras manos o nuestros pies a que hagamos cosas, sino que va a ser algo en que nosotros vamos a poder decidir. O sea, el Espíritu Santo no va a mover tu mano, no va a mover tu pie, pero sí te va a dar una orden, sí te va a hablar a tu espíritu, a tu corazón, respecto a lo que tienes que hacer y respecto a lo que no tienes que hacer. No va a hacer el Espíritu Santo las cosas por nosotros. Vamos a estar estudiando entonces en esta clase sobre la vida en el Espíritu y hoy sobre el impulso del Espíritu. Vamos a ver algunos pasajes que nos ejemplifican cómo Dios quiere guiarnos. Vamos a ver de qué manera nos guía, hacia dónde nos guía, y todo esto vamos a estar estudiando en estas clases que vamos a tener. A veces podemos pensar que es el Espíritu Santo el que nos está guiando y no es. A veces son nuestras emociones, a veces son nuestros sentimientos, y es importante que nosotros podamos ser sensibles a la voz del Espíritu. Ahorita que venía subiendo las escaleras me dijo una hermana que ella era muy sensible
Me dijo, yo soy muy sensible. Me dijo, si no me recibe esta galleta, yo soy muy sensible, dice la hermana. Y si hay gente sensible, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser sensibles. Bueno, en lo natural está bien también, ¿no? Que no somos de piedra. Pero, sobre todo, a lo que Dios quiere hacer. Y bueno, tenemos que saber cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Y para eso tenemos que ejercitar nuestros sentidos, ya lo hemos visto. Y bueno, han existido una serie de excesos en cuanto a la guía del Espíritu, porque hay una falta de conocimiento respecto a cómo el Espíritu Santo obra. Me ha tocado estar en lugares donde el mover del Espíritu, y esto lo pongo entre comillas, por los que están escuchando, los que van a escuchar, es, que no es obviamente, girar, girar y girar. ¿Sí les ha tocado ver? Pues ¿dónde han estado, hermanos? En el internet, ¿verdad? Sí. Entonces hay gente que se empieza a girar. He visto cómo mujeres, hombres empiezan a mover la cabeza de forma, yo me hubiera mareado muy rápido, ¿no? Y no sé cómo aguantan. Y en esta semana, o la anterior, no recuerdo, me mandaron un video donde un pastor estaba jugando fútbol. Estaba con una pelota pateándola en la iglesia, así como si estuviéramos aquí, pateándola. Y los hermanos se acercaban, ¿y qué creen que pasaba? Se caían. Y yo pues dije, no puede ser. ¿Cómo podemos pensar que el Espíritu Santo obra de esa manera, ¿no? Si Dios es un Dios de orden. También por allí hay unas imágenes de un pastor que está ungiendo con lodo a los creyentes. Tienen una tina ahí de lodo. Y entonces imagínense ustedes, hermanos, vamos a ungirlos con lodo. Otros, y bueno, hay un montón de cosas, ¿verdad? Que no es el Espíritu. Pues hay otro también que les avientan agua con manguera. Empiezan aventando el agua con botellitas así, ungiéndolos, ¿verdad? Así. Pero como es mucha gente, pues se acaba el agua con botella. Conectaron la manguera a la llave y bueno, todo eso no es el Espíritu. Aunque fíjense cómo es esto que la gente piensa que sí es, pero no es, porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. La iglesia de Corintio era una iglesia desordenada. Ellos tenían dones espirituales, profetizaban, hablaban en lenguas, pero no eran sensibles a la guía de Dios. En sus reuniones había pues un completo desorden. Y ellos pensaban que era el Señor, y no era Dios. Después vamos a llegar a eso también, pero hoy vamos a ver una parte nada más acerca de lo que es la guía del Espíritu Santo o el impulso del Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo lo primero que hace en una persona, o una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo en una persona, es que lo guía o nos guía al arrepentimiento. Esto es algo importante. De repente podemos encontrarnos con personas que son súper espirituales. Cuando me tocó estar en las misiones, de repente me tocaba ir a misiones donde veía a personas que eran pues muy espirituales, aparentemente, pero tenían pecado. Entonces, esto pues es una contradicción. Me tocó platicar con algunos hermanos que casi me estaban profetizando y vivían en Amaciato, vivían en un desorden total. Ustedes iban a su casa y se podía ver el desorden que había en ellos. Entonces, una de las funciones que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas es que nos va a guiar siempre al arrepentimiento. Vamos a abrir Romanos, por favor, capítulo 2,
versículo 3. Entonces una persona puede ser súper espiritual, pero si está en pecado, no es algo genuino, no es algo que sea real. Porque el Espíritu Santo, lo primero a lo que nos va a conducir es al arrepentimiento. Romanos 2, capítulo 2, versículo 3. Romanos capítulo 2, versículo 3. Dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, siempre Dios a lo que nos va a llevar en primer lugar es al arrepentimiento. Si alguien dice que tiene un llamado a predicar, pero tiene un amante, o si roba, si golpea a las personas, se está engañando a él mismo, ¿no? En sí el primer llamado es a que te arrepientas. Y ya después puede que sí, ¿verdad? Pero no podemos, el Espíritu Santo no actúa de otra forma, pues. O sea, no va a usar a nadie que esté en pecado. Primero nos va a llevar a nosotros mismos al arrepentimiento. Quizás pueden ser nuestras emociones las que nos están llevando a predicar, pero lo primero que Dios hará en nuestras vidas es guiarnos al arrepentimiento. Miren, vamos a ver un caso ahí en 1 Corintios capítulo 5, y les compartía o les decía sobre la iglesia de Corintio que era una iglesia muy desordenada. Aparentemente ellos ya se sentían autosuficientes, pero estaban permitiendo el pecado en la iglesia. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea que los corintios se jactaban y estaban envanecidos respecto al cristianismo que ellos estaban llevando. Ellos se creían espirituales. Pensaban que era el Señor quien los estaba guiando. Inclusive cuando leemos la carta de los Corintios nos damos cuenta que ellos se sentían superiores al apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo empieza a hablar a sus vidas y a mostrarles que realmente no estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Ellos estaban tolerando el pecado en la iglesia. Y una iglesia o una persona que es guiada por el Espíritu Santo no va a tolerar el pecado. Es una iglesia o una persona que va a vivir en santidad. Es una persona que va a vivir agradando a Dios. Y bueno, he conocido a muchas personas que dicen que Dios les habla. ¿Sí ha conocido usted alguna? Es que Dios me mostró en un sueño, y Dios me habló, y Dios me dijo, y Dios esto, y Dios aquello. Pero uno ve la vida de la persona y está mal, y está en pecado. La pregunta es, ¿por qué Dios no les habla primeramente hacia ellos? Hacia lo que ellos tienen que cambiar. Y esto es lo que realmente es del Espíritu. Lo otro puede ser más bien una emoción. Ahora, Dios sí habla. Vamos a ver en esta clase cómo es la vida en el Espíritu. Dios sí habla, sí te puede dar una indicación, una instrucción clara y precisa. Pero si estás en pecado, lo primero que te va a mostrar, ¿qué va a ser? Tu pecado. O sea, ese es el punto que estamos viendo. Pero sí puede hablar, sí puede mostrarte algo, sí puede revelarte cosas de
del Señor, de Él. Entonces, precisamente la obra del Espíritu es llevar al arrepentimiento a una persona. Nos guía hacia la santidad, hacia su santidad. Y Pablo, guiado por el Espíritu, corrige el pecado de la iglesia de Corinto. Vamos a ver otro ejemplo en Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos 2:36. Sí les platiqué de una señora que decía que tenía el don de sanidad pero era una señora que no se sujetaba y era una señora que pues se ve que ella era la que mandaba en su familia, no su esposo, y de repente salen así personas que se pueden mostrar muy espirituales pero con vidas desordenadas. Y si nosotros recordamos lo que el Espíritu Santo hizo en la creación, empezó a ordenar. Dice la Biblia que estaba desordenada y vacía, ¿no?, la tierra, y el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas y el Señor empezó a ordenar. Entonces es importante que nosotros aprendamos este aspecto del Señor. Vamos a Hechos capítulo 2 versículo 36. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, va a hablar claramente a nuestras vidas y nos va a mostrar nuestro pecado, nuestra condición. O sea, Dios no se va a andar, no nos va a andar escondiendo lo que hacemos y lo que hacemos mal. Él va a hablar directamente. Vean qué es lo que ocasionó, versículo 37. Al oír esto, se compungieron. Esta palabra compungir significa perforar hasta atravesar. ¿Qué hizo la palabra? Partió los corazones, ¿no? Atravesó los corazones de las personas que estaban escuchando el mensaje. Por eso es lo importante que se predique la palabra, porque la palabra es la que va a guiar, la que nos va a guiar al arrepentimiento. Esta palabra compungir significa agitar violentamente y también significa herir en lo vivo. O sea, es como si te abrieran parte de tu carne y ahí te estuvieran perforando sin anestesia para que duela. Y lo que hace el Señor es que nos va a hablar hacia aquellas cosas que necesitamos cambiar. Entonces dice aquí: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, ¿dónde llevó el Señor a estas personas? Al arrepentimiento. Entonces, el pasaje con el que empezamos esta clase nos habla de que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y nosotros queremos que Dios, ¿cuántos quieren que Dios los guíe? Yo sí quiero, yo deseo todos los días que Dios guíe mi vida, que Dios me lleve a hacer su perfecta voluntad, pero ¿cómo queremos que Dios nos guíe, que Dios nos use, que Dios haga con nosotros muchas cosas si nosotros no dejamos de hacer o no dejamos de pecar? Necesitamos nosotros consagrarnos a Dios y Dios va a empezar a guiarnos. Por medio de su palabra nos va a empezar a guiar. Y esta es la forma como el Señor nos va a impulsar, hablando a nuestro espíritu con su palabra, nos va a estar dando la guía, el impulso. Pedro, aquí en Hechos capítulo 2, les habló la palabra y la palabra del Señor penetró los corazones y el Espíritu junto a la palabra
obraron en la vida de las personas, puesto que éstas fueron obedientes. Fíjense, el año pasado estaba platicando con una persona y le estaba dando consejería. Y esta persona me pedía oración también. Entonces uno de los pastores le dijo claramente, le dijo, tú no ocupas oración ni ocupas una consejería. Le dijo, tú lo que ocupas es arrepentirte. ¿Y qué creen que hizo esta persona? Pues se arrepintió. Y Dios lo sacó. Pero juntamente con esa persona había otra. No se conocían ni nada. Pero igual estaban en la misma situación. La otra persona no se arrepintió. Y sigue, yo creo que peor. Pero la característica de la otra persona era que decía que Dios le hablaba. Es que Dios me habló y me dijo esto. Y es que Dios me dijo esto. Esta persona le estaba dando consejería a mi esposa. Y yo le decía a Moni, le decía, ¿tú crees que le habla? ¿No le habla? Digo, no, pues no. Pero como se hace en la mente, nos hacemos ideas, ¿no? Pensamos, sentimos, pero no es Dios. ¿Por qué? Porque Dios empieza a ordenar nuestra vida, empezando por sacar a luz nuestro pecado. Entonces esta señora, era una señora, que decía que Dios le hablaba, pero quería matar a su marido. Imagínate, ¿verdad que no es así? Pues obviamente. Si una persona dice, Dios me dijo, o Dios me guió, su vida lo debe de evidenciar. Porque también he conocido otras personas que dicen, Dios me dijo esto. Y sí, porque Dios es un Dios que habla, ¿verdad? Dios es un Dios que se revela a nosotros. Entonces no puedes decir que Dios te está hablando, pero quieres matar a tu esposo o a tu esposa. No, es algo que no puede ser, porque Dios no te va a guiar a eso. Y bueno, ustedes conocen los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ¿cómo una persona dice que le guía el Espíritu y odia? Pues así hay muchos dentro del cristianismo. Pero pues nosotros estamos aprendiendo, amén. Dios siempre nos guiará hacia lo santo, hacia lo recto, hacia lo justo. Dios siempre nos va a estar guiando hacia Dios. Lucas capítulo 9, versículo 54. Lucas 9, 54. Dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando un cristiano ya ha ejercitado su obediencia, ya es una persona que es dócil a la voz de Dios, Dios nos puede llevar donde quiera, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de Felipe? Dice la Biblia que Dios lo arrebató y lo puso en otro lugar. ¿Cuánta docilidad tenía Felipe a la voluntad de Dios? Lucas 9, 54 dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías
y los consuma. Como que se sintieron guiados por Dios, ¿verdad? Los discípulos. Ahorita nos va a decir que sí, ¿verdad? Señor, ¿quieres que... Ay, mira, estos no nos recibieron, ¿qué se creen? Y los discípulos dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Los discípulos querían matar a estas personas que no los habían atendido. Muchas personas actúan en nombre de Dios pensando que es Dios quien los está guiando de esta manera. El Señor Jesucristo dijo en Juan, yo se los leo, capítulo 16, versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Hay muchas cosas que las personas harán en nombre de Dios, en nombre del Espíritu Santo. Y es que el Señor me dijo esto, el Señor me dijo aquello. Oye, pero no, eso no es Dios. Pero en otras ocasiones sí va a ser el Señor, sobre todo cuando seamos personas que estemos consagrados a Él. Sí nos va a hablar, y Dios nos va a hablar hasta en cosas sencillas. Entonces, si alguien está en pecado, sus sentidos están extraviados, no alcanzan a entender la voluntad de Dios muchas veces, ¿no? Porque están muy endurecidos. Pero si Dios les habla, les guiará al arrepentimiento. Versículo 55. Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, como cristianos, a veces podemos actuar de esta manera, pensando que Dios nos está hablando. Si nos enojamos con los hermanos, si nos enojamos con nuestros familiares, esa actitud no es una actitud cristiana. Hace unos días me quise enojar con mi mamá. Y yo sentía claramente cómo el Señor estaba ahí hablándome. Pues no, esto no. O sea, Dios no nos va a pasar nada. Entonces, y es una lucha, ¿no? Así, ay, pues me enojo, no me enojo, la perdono, no la perdono, ¿qué hago? Y le decía a mi esposa, oye, como que me quiero enojar. Digo, me habló y no le hablé bien. Y tú sabes que no está bien. Pero el Espíritu ahí está. Ahí está guiándonos al arrepentimiento, ¿no? Así no, hónralos, respétalos, ámalos. Y ya estoy tranquilo. Si no, imagínense cómo yo voy con el Señor. Señor, dame una palabra para los estudiantes del instituto. Pero con odio y jarocho, no. Pues no, ¿verdad que no? Hace unos años, como en el 2006, 2007, íbamos a un viaje misionero con Moni. En ese tiempo éramos novios. Entonces, pues nos bronqueamos, ¿no? Y nos fuimos a Melaque. Allá en Melaque, de ahí son mis suegros. Entonces íbamos hacia allá y teníamos 5 horas para
4 horas, 4 o 5 horas es lo que nos hacíamos para reconciliarnos y llegar con fuego. Pero pues yo le dije, ¿sabes qué? Así no voy a predicar. Pues ¿cómo voy a predicar así? Digo, predica tú. Pero ¿cómo yo? Sí, pues tú predica, pues dices que tú estás bien y yo estoy mal, ¿no? ¿Ah? Pues predica tú. Pero no quise predicar así. No, pues es que no se puede. Tampoco. Yo nunca he podido predicar enojado, nunca he podido. Y me dijo, sí, yo voy a predicar entonces. Y les habló acerca del amor, imagínense. Y ya el Señor ahí, ya después estábamos contentos, pero el Espíritu Santo nos redarguye. Si a ti no te redarguye, dice, Pablo le dijo a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pero si una persona está en pecado y viene a la iglesia, porque yo he visto gente que está en pecado y viene a la iglesia, dijo, no, se hace uno duro, de corazón. Bien, entonces, siempre Dios nos va a estar guiando por su Espíritu y siempre va a ser de acuerdo a su palabra. El impulso, la guía de Dios, la guía del Espíritu siempre vendrá de acuerdo a su palabra. Vamos a buscar un pasaje, Juan 14, por favor. En otras ocasiones podemos no discernir la voz del Espíritu porque no conocemos la palabra de Dios. Por eso es lo importante de que nos metamos cada vez más en la palabra, en la presencia de Dios, y de esta manera nosotros vamos a estar siendo guiados de una forma más fácil. Y cuando desconocemos la palabra es por eso que somos fácilmente engañados. ¿Por qué? Porque la palabra no está en nuestro corazón. Cuando está en nuestra vida, discernimos su voluntad. Dice Juan 14, 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo siempre actuará conforme a la palabra de Dios, conforme a todo lo que está escrito. Siempre. Algunas cosas que no están en la palabra tal cual, por ejemplo, si el Espíritu te dice, vete a predicar a San Juan de Dios, ¿verdad que no está ahí? ¿O sí está? No está. Pero es una instrucción que viene del Espíritu que no transgrede la palabra, sino que por el contrario es una indicación que tenemos de parte de Dios de ir y predicar. Pero siempre el Señor a través del Espíritu Santo nos estará recordando todas las cosas, porque siempre actuarán el Espíritu y la palabra de forma unida. Vamos a 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro 1:19. Fíjense, en el versículo 17 dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice el apóstol Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Hay gente que escucha voces, ¿verdad? Pero hay gente que dice que es Dios. Y
Puede ser que sí, o puede ser que no. Pero aquí el apóstol Pedro dice en el versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo en el monte de la transfiguración, cuando estábamos con él en el monte santo. Y habla de una experiencia personal que tuvieron con el Señor. Y nosotros podemos tener experiencias personales con Dios. Pero el versículo 9 es donde encierra nuestras experiencias, ¿no? O sea, no es que nuestras experiencias estén por encima de la palabra, sino que en el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Yo he conocido personas que dicen que han visto ángeles. Y es que yo la otra vez se me apareció un ángel. Bueno, ¿puede ser o no puede ser? Sí puede ser. Pero la palabra de Dios está por encima de cualquier ángel, de cualquier sueño, de cualquier visión, de cualquier revelación. No nos debemos de salir de allí. En una ocasión estaba orando y pues yo estaba un poco triste. Habían pasado algunas cosas y yo le decía al Señor, Señor, te voy a volver a servir en algún día, alguna ocasión. Y les estoy hablando de cuando tenía unos 20 años, 18, 19. Estaba orando y arrepentido. Era una oración de arrepentimiento, una oración de humillación. Y estábamos orando y Señor, ¿me vas a usar algún día? Nuevamente, decía. Y yo recuerdo, no se me olvida, cómo el Señor me mostró como la vara de Aarón. ¿Recuerdan ustedes la vara de Aarón que reverdeció? Cuando había pleitos, problemas en el pueblo de Israel, y pusieron una vara por familia, y Moisés dijo, la vara que reverdezca es el que Dios ha elegido, ¿no? Y dice la Biblia que la vara de Aarón reverdeció. Bueno, en la visión que tuve estando orando, yo veía mi vara reverdecer y florecer. No, pues lloré más. Andaba ahí y dije, ay Señor. Porque a veces necesitamos algo de parte de Dios, una guía, una confirmación. Y eso fue pues, hace 17 años, 18 años. Y nunca lo digo, pero ahorita viene al caso. Y así, pues, podemos tener revelaciones, pero que estén dentro de los parámetros bíblicos. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, dice aquí, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios fue inspirada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y entonces, en ese sentido, el Espíritu Santo no te va a revelar algo que no esté en la palabra, o algo que se salga fuera de los principios bíblicos, porque fue el Espíritu Santo el que reveló la palabra.
Otro versículo, Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17. Efesios 6, 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo Dios te va a impulsar? ¿Cómo Dios te va a guiar? A través de su palabra. A través de su palabra. Dios va a hablar a tu vida a través de la palabra. Te puede mostrar cosas específicas. Otro pasaje, vamos a Hechos, capítulo 7. Entonces, estamos viendo cómo Dios nos guía y lo primero que hace el Señor es guiarnos al arrepentimiento. Y después nos puede llevar a otras cosas. Miren, Hechos 7, 51. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban, contra él. Pedro, cuando les predicó, se arrepintieron, a los que les estaba predicando. Cuando Esteban les predicó estos no se arrepintieron. Estos mataron a Esteban. El Espíritu Santo siempre nos guiará al arrepentimiento. Cuando nosotros fallamos, cuando hay pecado en nuestro corazón, siempre Dios va a estar ahí hablando. ¿Recuerdan ustedes el llamamiento de Moisés? Dice la Biblia que Dios se le manifestó a Moisés y él fue a ver allí al monte de Dios, al monte Horeb. Y dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Lo iba a mandar a liberar al pueblo de Israel, pero en primer lugar trató con su pecado. En primer lugar trató con la inmundicia que había en él. Y luego, después de esto, cuando va con su esposa Séfora, ¿recuerdan ustedes que dice la Biblia que el Señor lo quiso matar? Lo quiso matar porque no había circuncidado a su hijo. Entonces Dios no nos va a pasar nada. Y si en algo estamos mal, Dios nos va a hablar. Nos va a mostrar lo que estamos haciendo mal. Gracias a Dios, ¿verdad? Que todo esto lo hace por amor a nosotros. Otro que también le pasó algo similar fue Isaías. Isaías, antes de recibir su llamado, primero Dios lo llevó al arrepentimiento. Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pero si tú quieres ser llamado y tienes pecado, no. Primero Dios va a tratar con nuestro pecado y después nos va a llamar. ¿Cuántos quieren que Dios los llame? ¿Sí?
Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, y te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos llevarás por tu camino de santidad. Señor, sigue hablando a nuestras vidas. Señor, sigue manifestándote a nosotros. Ve si hay en mí camino de maldad y guíame por tu camino eterno, Señor. Señor, límpianos cada vez más de nuestra maldad. Señor, aún los pecados que nos son ocultos, Señor, porque muchas veces nosotros podemos pensar que estamos bien, cuando en realidad no estamos bien delante de ti, Señor. Que la guía de tu Espíritu Santo, que el impulso que viene de tu Espíritu nos guíe al arrepentimiento, para que podamos servirte a ti, Señor, con libertad, podamos servirte a ti, Señor, en santidad, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos.